Bueno, ahí les avisó que se está grabando. ¿Cómo andan, chicos? No escuché sus saludos o por ahí tengo yo bajo el volumen. ¿Están por ahí? ¿Están todo bien? Simón, Luna, Maya, Santiago, tienen que prender la cámara, por favor. Hola, profe, ¿todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás? ¿Pudiste arreglar, Julieta, al final? Hoy sí tengo que hablar bien por más adelante. A ver cómo seguimos. Ojalá que puedas. Bueno, dale, después me comentás a lo Gracias. sumo. Profe, Franco está avisando que se retrasó un cachito. Ok, lo esperamos. Mientras esté dentro de los 10 minutitos de tolerancia. Bueno, chicos, son y dos y hay estudiantes que todavía no tienen la cámara prendida. Les pido por favor que la prendan. Estamos acá en clases. Ahí faltan unos 6 Hola, 7 profe. estudiantes. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Hola, vos? profe. Hola, Simón, ¿qué tal? Camila. Muy bien. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a esta clasecita número 3, como le decíamos en el portal de inicio de la introducción. Primero, como siempre, hacemos una breve introducción de lo que se desarrolló la clase pasada. Y para eso, para poder hacer esa síntesis, recuerden que hay dos cosas importantes en la cultura profesional. Esto no siempre atañe a la educación física o a la educación, sino a la cultura profesional de cualquier profesión existente, de cualquiera hasta las más lejanas o las más osadas y cercanas, algo que es criterial y que es importantísimo, que tiene que ver con el nivel de análisis y el nivel de síntesis. Ambos son importantes. Ambos son determinantes para la proyección profesional. Cuando uno dice nivel de análisis, está diciendo que de una realidad determinada, de una realidad cualquiera, que puede ser la observación de un partido, que puede ser la generación de una clase, que puede ser la lectura de un libro, mirar una película, hasta aquellos aspectos culturales, uno tiene que tener una mirada, una observación, un dinamismo y una fundamentación del hecho en concreto. Eso es análisis. Vamos a analizar la clase del día de hoy del profesor Luengo. Bueno, la miran, dicen a ver cómo utilizó las didascalias, cómo trabajó las estructuras reglamentarias de prender la cámara, cómo involucró a las personas, a los estudiantes en este caso para que participen. Fíjese cuántas cosas se pueden analizar en una clase de un docente al observarla. Eso es análisis. ¿Hasta ahí vamos bien? Análisis es una proyección que uno tiene que hacer, que lo que permite es dinamizar la realidad. Fíjense que a veces se dice, hay programas periodísticos, luego del ATP 1000 vamos a hacer el análisis de todos ¿no? De los partidos de los jugadores argentinos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a analizar, que se va a dinamizar, que se va a profundizar sobre aquellos aspectos que en su propuesta se construyen de forma analítica. O sea, si analiza, por ejemplo, una técnica de un deporte, el análisis es la técnica, para no hablar de lo que yo sé que es atletismo, voy a hablar, no sé, de otro deporte, de la gimnasia. Bueno, el atleta cuando hace, no sé, la técnica de agarre en la anilla, es una técnica del agarre en la anilla, que es elemental. Ahora, esa es una técnica. ¿Qué es la técnica del movimiento? Es una estructura que en este caso es mecánica, biomecánica, que según la física tiene que ser de determinada manera. El análisis de la técnica es el agarre partido en fases, en momentos, en situaciones y estudiadas pormenorizadamente. Ahora, cuidado, no siempre el estudio pormenorizado me va a permitir sintetizar esa en la proyección de un deportista. Pero, ¿qué me va a servir la técnica, el análisis de la técnica? Encontrar, por ejemplo, en qué momento determinado del agarre de la anilla yo estoy trabajando mal o yo podría propender un ejercicio para superar lo que estoy haciendo, aún incluso esté bien. Hasta ahí estamos en análisis, ¿no? Pero es tan importante el análisis como también lo es la síntesis. ¿Y alguien tiene algún pensamiento sobre, che, si el análisis es todo lo que dijo el profe, ¿qué será la síntesis? Como un resumen de todo eso, más simplificado. Puede ser, es mucho más que eso, es eso y mucho más. A ver quién se anima más.
¿Quién da más por síntesis? Incluso es filosófico, es síntesis. ¿Qué es? A ver. Nadie tiene un pensamiento. Entender, A ver, te escucho. entender bien los conceptos e ideas. Estoy manejando, por eso estoy llegando al estacionamiento, perdón. Pero para mí se Bueno, debería vale. entender bien, tener bien claros los conceptos e ideas de lo analizado previamente. Bien puntual. La capacidad de síntesis, la capacidad de resumir algo que ya previamente realizaste. Pero tener bien claro el punto, la idea clara de cada parte. Es importante lo que dice Franco en síntesis. Dice un poco lo que decía Julieta recién, porque dijo la palabra resumen. Pero aún incluso hasta me animo a decirle es un poco más. Porque todo resumen, no todo resumen es síntesis. Toda síntesis es resumen, pero no todo resumen es una síntesis. Por ejemplo, yo digo, che, de la monografía de Matías, yo voy a resumir la parte de los autores. Entonces hago un resumen de los autores, pero no del contenido per se. Entonces ya es una mirada, el resumen es una mirada acotada, la síntesis no. ¿Cómo podríamos definirla entonces? ¿Quién se anima a tirar una tercera piedra de por qué es lo importante para esta clase empezar hablando de esto? Porque ahora les voy a preguntar el mapa conceptual, ¿eh? De eso viene la cosa. ¿Alguien puede tirar algo más de síntesis? Poder decir con pocas palabras el concepto de lo que quiero hablar. Perdón, profe, que todavía no inicié la cámara y no me está pudiendo abrir. Repito, poder decir con pocas palabras el significado de lo que quiero contar. Me gusta, lo llevaste al plano de la oratoria, al plano de la verbalización, pero también la síntesis es una capacidad que se puede hacer, se puede hacer escribiendo, se puede hacer telepáticamente, se puede hacer con una mirada, ¿no? Si vos Sí, decís, refiriéndome, claro, tal cual. Yo me refería al mapa, que es justamente lo que estuve ahí trabajando, va. poner en síntesis palabras sintéticas, palabras simples, donde yo también, sí, obviamente lo voy a usar como una herramienta de estudio, cuando lo estudie desde ahí, que me sirva. Palabras que a mí me resulten conocidas, que me generen sensaciones, que me vaya recordando algo para así me sea más fácil de acordarme lo que estoy estudiando, lo que estoy armando. Bueno, bien, O bien. buscar sinónimos podría ser también, ¿no? En la síntesis, buscar sinónimos de eso que quiero contar o transmitir en pocas palabras que me remitan al concepto. Muy bien, me gustó. Ampliaste, por momentos agarraste la ruta, o a veces el pasto, pero hiciste bien porque es parte del proceso. No, hiciste muy bien, porque lo llevaste al plano empírico de tu realidad per se actual, ¿no? Como estudiante. Ahora, lo que yo les digo es que si el análisis es la observación de la totalidad percibida en partes, la síntesis es la mirada general de la generalidad de las partes. Y ellas, por su individualidad, no construyen una mirada científica. La mirada científica se da con un método que es un método filosófico, que es un método de lectura, que es un método de aprendizaje de Piaget, que ustedes lo deben haber estudiado, que se llama análisis-síntesis. Método deductivo-inductivo. Yo deduzco, pero que después de eso lo hago inductivo, lo llevo a la práctica. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, saber la palanca y la polea? Si la verdad yo no me voy a dedicar a poner goma, no me voy a dedicar a hacer rulemanes, no me voy a dedicar a la mecánica, pero yo sí me dedico, por ejemplo, a los lanzamientos en el atletismo. Entonces yo digo, es importante la palanca. Es importante la salida de la polea, porque yo proyecto otras cosas. Entonces, inducción de aquello o sea, deducción de aquello que viene de otras ciencias, inducción de lo que yo necesito para mi realidad. Pasa exactamente lo mismo. Según el materialismo dialéctico, que es la filosofía que nosotros tratamos de incursionar en esta asignatura del materialismo dialéctico del marxismo, son métodos propios del pensamiento humano. Todo sujeto que piensa, analiza y sintetiza. Ve un partido y estás ahí, estás viendo, ta. A veces te dejas proyectar por tus emociones y decís, no me importa que le clave los botines en el pecho, yo quiero ganar, ¿no? Pero en el fondo después decís, che, vamos a sintetizar esto. Uf, hubo fair play, un fair play malísimo, ¿no? El análisis del juego fue mal, pero ganamos. Entonces, y vos te vas saliendo como en partes. Esas partecitas tuyas que vivís, las emociones, el pensamiento crítico, después el razonamiento y demás,
son todos análisis. Y síntesis es tu visión final de la realidad. Qué buen partido. ¿Puede resumir eso un partido de fútbol? Ah, te lo digo más, ya no es un título, te lo digo en una descripción, en un abstract, ¿no? Te lo digo, bueno, fue un partido excelente. La posición del pie frente a los pases percibidos fueron estos, las atajadas del portero fue tal, la media línea fue tal. Entonces te hace una síntesis de los cuatro aspectos metodológicos que para un buen partido de fútbol tiene que suceder. Entonces acá viene lo importante que es cuando yo les pido a ustedes, a ver, proyecten, necesito que por lo menos dos o tres, lo voy a hacer de forma individual, a pedido de usted, el que lo tenga participe, porque sé que el 50% no lo debe tener, pero para no mancharles su calificación o cualificación, anímense a aquellos que ya lo tienen y que lo trabajaron. No basta solo con haber puesto teoría de la educación física y dos flechitas, tiene que ser algo contundente. Me dicen quién es, yo les permito compartir pantalla y presentan su mapa conceptual. A ese mapa conceptual que ustedes van a presentar el día de hoy, lo vamos a seguir continuando en relación a las clases. Recuerden, porque eso decía el final de la clase pasada, lo trabajamos en actividades y lo vamos a proyectar para el resto del cuatrimestre. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quién arranca? Yo, Yo podría. profe, armé. Vamos con Julieta, después quién había hablado. Sabi. Listo, perfecto. Yo armé algo después a raíz de lo que dijo Sabi, no sé si está bien, es más o menos como yo interpreto un mapa conceptual. Eh, pero bueno, por ahí no, Vale. como que desarrollé un poco más, me parece. A ver, compartí primero, dale. Eh, Mira vos. Me encantó. A ver. Hiciste también la clase actual. Bien, bien, bien. Ya lo desarrollaste esta también. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. no, o sea, no se está escuchando nada. Bueno, No. em, hice de las dos primeras clases, de la última clase solamente lo que llegué. Bueno, salí de la base de motricidad, expliqué qué era, más o menos para tenerlo como material de estudio, hablé de las praxias y apraxias, y acá saqué el autor, que era el que estaba relacionado en el desarrollo de la clase. Después me fui al rol de las informaciones en la apropiación del saber, que hablaba de los movimientos y los diferentes modelos de movimientos. Y después, bueno, acá no me llegaba, pero después lo voy a acomodar. Y después de la competencia motriz, que ya es lo de la última clase, pero en la clase 2 había un avance de qué significaba y saqué el autor del texto que teníamos que tener leído. Vientos y mareas. Aspectos a mejorar. Autores de motricidad que hayamos visto, entre paréntesis, aparecen, ¿no? Como hiciste con Lebush, por ejemplo, que vos planteás, che, Sí. mira, las apraxias, nosotros la trabajamos a partir de Lebush. Bueno, acá traemos los autores. Que cada contenido, esa descripción que vos diste de motricidad, es importante, pero vos recordá que ahora estamos en un tapiz. No, esto no va para Julieta, va para todos, ¿no? Ahora tenemos una clase. Se supone que en las próximas tres clases vos vas a ampliar esto, ¿no? Si vos ampliás esto, ¿qué perderías para poder ver el todo? ¿Qué análisis sacarías para poder sintetizar más y que se vea más ampliado? Porque vas a tener el triple de esta información. Claro, yo pensaba seguirlo, ponerle en Para diferentes abajo. páginas, pero sí, simplificar un poco, vos decís, obviamente la información por ahí quedó muy intensa. Ojo, sintetizar, Julieta, si me permitís. Sintetizar, perdón. Porque simplificar sería como hacerlo más simple, más... Tiro un par de... No, no, no es más simple, es más complejo por su complexitud, pero a la vez es más sintético. Bueno, vos ahí perderías, como bien vos decís, las descripciones, eso. Entonces, ¿cómo puedo sintetizar más la motricidad, reducir eso para que después se amplíe y quede bien? Ahora, en el rol de la información del saber, ¿cuáles son los modelos actuales? Modelos actuales.
siento que el modelo más adaptativo no. Por ejemplo, yo no sé qué piensa el resto, ustedes dicen ahora en su participación, yo hubiera tomado los modelos, los nombres, modelo, autor, año, y del modelo seleccionado por vos como el más eficiente para tu lógica profesional, a ese por ahí sí pones, che, mira, es en este, ¿no? Como un pie en el Ok, sol. ok. Bien, muchas gracias y felicitaciones por el mapa. Lo estás haciendo con el Canva, ¿no? Sí. Vientos. Sabina, abrí el micrófono, puedes compartir sin problema. Profe, lo estoy abriendo recién y está medio lento. ¿Puede seguir otro y yo lo Sí, comparto cómo de no. tercera? ¿Puede ser? Sí, Yo me sí. sumo, profe. Dale, dale, Mati. Compartí tranquilo. Bien, ahí se compartió. Ahí va, muy bien. Ahí está. Yo acá usé otra aplicación Sí. que me parece que voy a cambiar porque después me di cuenta que no la puedo manipular tanto, digamos, tan seguido. Me parece que me va a pasar a Canva. Pero bueno, yo acá lo que fui agarrando fue lo que fuimos viendo de Descartes, Sí. el dualismo, bueno, la red extensa, los diferentes, con la perspectiva filosófica moderna de Ponti y Nietzsche. Sí. Acá le agregué, bueno, en las aplicaciones prácticas, como qué ejercicio haríamos nosotros, que era una de las actividades que teníamos. No sé, me pareció como para tener algunas. Me perdí ahí, Mati. ¿Para dónde sería? Porque yo no veo tu cursor. Era la actividad de la clase uno. Teníamos que tener como unos juegos que realizaríamos Sí, la corporeidad. sí. Eh, bueno, y obvio que me falta las apraxia y eso que no lo agregué todavía. Y bueno, Bien. y más contenido. Estoy mirando, está muy bueno. Pero yo creo que a la hora de ampliar le voy a tener que dar un poquito más de orden porque se me va a hacer un despelote. En las páginas que yo les presenté, cuando vos pones el cuadrito, te deja Sí. poner nivel uno, 2 o 3, por ejemplo. No sé si en Canva. Entonces, por ejemplo, acá vos ponés teoría de la educación física 2, ¿no? Que te falta el 2. Bueno, y en mapa conceptual general. A ese le pones nivel uno, o sea, de importancia, ponele, ¿no? Después viene el cuerpo en Descartes. Por ahí le pones nivel 2, ponele, ¿no? Pero por ahí en la descripción de Merleau-Ponty, cuerpo como experiencia y conciencia, le pones nivel 3, nivel uno de vuelta. Entonces, cuando vos seguís poniendo cosas con tu cursor de más y de menos, cuando amplias una imagen, ¿viste, Mati? Entonces, cuando vos Sí. ampliás, te vas sacando lo otro y te deja lo que vos le pusiste con propiedad uno, ¿me entendés? Ah, bien, Entonces, te lo va como uniendo, digamos. te vas sacando y poniendo en base a lo que vos querés ver. Entonces vos me decís, profe, acá terminé las 16 clases, me lo mandás y por ahí aparece este mismo mapa, con 15, 16 cosas. Pero después vos lo Bien. querés estudiar, lo ampliás y te empiezan a aparecer. ¿Se En entiende? esa aplicación, en la primera que nos mandaste, de Creo que Coco, sí. algo así, no me Sí, acuerdo ahora cómo se llama. sí, 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 porque lo usamos una sola vez, pero está muy bueno. Igual esto, fíjate que tiene una identidad de redes neuronales. El principio en el centro lo importante y fíjate que después el cuello que conecta la realidad cada vez es más finito, ¿no? Como los Sí. acciones, ¿no? Del pensamiento del cerebro. Está muy bueno, me gustó. Bien ahí, muy bien. Me parece que está bueno, por ejemplo, también darle esta visión que le dio Mati para todo, está bueno, saco también de positivo, el tema de los colores, ¿no? Para saber dividir, tipo, bueno, un contenido va por acá, otro contenido va por acá, otro contenido va por acá. Excelente, muy bien, Mati. Ahora sí pudo, venía. ¿Voy yo, profe? ¿Sí? Sabina. Ahí voy. Profe, perdón.
la aplicación esa que nos mandaste para hacer el mapa, ¿se tiene que descargar porque solamente la vi por encima y después fui por la La otra puedes usar opción? en red. La puedes usar en red sin aplicación, digamos. Ah, bueno, bien. Porque había visto como descargar y bueno, pensé que tenía que descargar en la computadora y todo eso. No, 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 no. La puedes usar online. No me deja, a ver, yo estoy, lo hice en Cacao yo, profe, Ajá. ¿Y qué no te deja compartir? y no me está dejando compartir. Bueno, por lo pronto hace una cosa, mira Sabina, hasta que después sepamos cómo. Hacer una captura, si tenés sobre alguna tecla, no sé si qué tipo de computadora, hacer una captura de foto, si querés. Tirala ahí Sí, a la foto, a una foto común, proyectala y compartir la foto. ¿Te parece? dale. Como para no perder mucho tiempo y de paso que lo puedas presentar también. No sé si quiere seguir alguien para no hacerle perder tiempo. Miren, hasta que vos Pero lo puedas hacer, debería, porque pongo compartir pantalla y debería subirse o no. Si yo después, tengo abierto el Cacao. probá, probá. Mientras que hasta que aparezca acá, yo tomo el micrófono y les voy comentando a los chicos que de la clase pasada es muy importante revelar que a menudo nosotros tenemos que poder explicar el aprendizaje. Hoy vamos a ver una matriz para eso, que es la competencia motriz. Pero existen modelos y no sistemas, ¿se acuerdan que lo habíamos debatido en la clase pasada? Sobre el aprendizaje motor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo de un sujeto aprende, que no siempre sucede en la escuela, hay una forma de explicarlo. Y quien lo explica es un modelo, es una representación arquetípica de la realidad propia de los insumos físicos. El cibernético, aunque para nosotros actualmente es algo convencional, empezó en la época de los 50-60, que se hizo epogé en los 80-90 con la computación y que hoy es moneda corriente y que incluso ni siquiera no podemos estudiar hasta con la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tipo de inteligencia. Pero también se habían explicado de otra forma, de forma adaptativas, descriptivas y también con el denominado procesamiento de la información, que es algo como más matemático. Por ejemplo, A tiene un valor, pero si a le sumas A, tiene el mismo valor, la primera y segunda tienen el doble de valor. Entonces, A más A es 2A. Pero si le sumas B, es 2A por 2A más B, porque no se puede ampliar. Esa concepción matemática del aprendizaje en lo meramente neuronal e informativo intelectual es mucho más simple de entenderse. En la cultura corporal, vamos a pensar solamente en la motricidad fina, por ejemplo. Che, mirá, le voy a enseñar Julieta, Sabina, Belén y Mati se sientan, Nahuel. Nos sentamos acá, ninguno sabemos un instrumento físico, ninguno no sabemos tocar ningún instrumento, nos sentamos en una silla, un profesor, aparece Paco Lucía, un maestro recientemente fallecido. Se pone enfrente, nos da una guitarra y nos dice, bueno chicos, miren, esto es así, y nos empieza a dar los mismos ejercicios para todos. Y todos nosotros practicamos durante una hora. Después de 3 años practicando, seguramente yo sepa tocar el feliz cumpleaños. Pero por ahí Matías y Julieta saben cantar blues y jazz a los 3 años, tocar. Por ahí Sabina esté entre yo el cumpleaños y ellos. Entonces, no es tan fácil de amasar las motricidades. Ni las finas ni las gruesas, ni las deportivas. Pasa por otro tamiz. Y posiblemente acá, estimados compañeros y compañeras, esté una de las crisis, de las eventualidades que más deberíamos pensar nosotros, que remite a esta idea que también hoy vamos a trabajar, que dice, ¿cómo sabemos que nuestros estudiantes han aprendido? Y yo me animo a decir algo mucho más, chicos. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes han aprendido y han aprendido bien? Porque vos en una clase de educación física podés aprender de música. El chico sale y dice, ah, prof, mamá, yo aprendí tal cosa. Y vos decís, pero ese es un contenido de la música, o sea, aprendió algo. Pero ¿cómo sabemos que aprendió algo en la práctica de algo que ya mayoritariamente conoce? Cuando hace un rolido, cuando hace una marcha, cuando hace un bote de balón, cuando hace un pateo con el borde externo del pie, cuando hace un salto, cuando hace una técnica completa, cuando hace una destreza, cuando hace una apnea en el agua.
Eso es mucho más difícil. Porque no estoy diciendo que la lectura no sucede así, porque sucede igual, ¿o no, chicos? Los otros 5 que utilicé para imitar, leemos un cuento. Y a ese cuento le damos una explicación. Y va a ser diferente el análisis de Belén que el análisis mío. ¿Por qué? Por las experiencias previas, por la cantidad de lectura previa, por nuestra cualidad biológica, ¿no? Por nuestra emocionalidad con la literatura. Por ahí la familia de Belén le hizo leer toda la vida. Entonces, bueno, tiene otra apertura. Mi familia capaz nunca me hizo leer un libro. Entonces, en esa crisis estamos nosotros. Una crisis compleja. Sabina, ¿pudiste? Ahí va, dale. No te escuchamos, ¿eh? Estás con el micrófono apagado. Sabina, no sé si se le trabó, no nos escucha. ¿Me ayudan, chicos? ¿Ustedes sí la escuchan o no? No, No, no te escuchamos. no se escucha. Bueno, dice que no puede Ahí trabar mando. el micrófono. Bueno, no pasa nada, Sabina. Ahí lo estamos mirando, por lo menos lo presentó. Tiene un buen trabajo. Ay, ay, ay. Viene bastante grande la cosa. Hubo mucha inversión de tiempo. Muy bien, me gustó. Trabajas mucho con flechas, em, mucho con grupos nodulares. Parece muy bien. Corporización, motricidad humana. Me gustaría referirme, ya que Sabina hizo un trabajo muy, pero muy grande, incluso hasta más de lo que se pedía, preguntarnos que en los mapas conceptuales la idea de la flecha es una idea que puede reproducir hacia un avance sinuoso de nuestra creatividad, pero también disminuye. Si yo hago, por ejemplo, proceso de enseñanza de teoría y saco una flecha de mí para ustedes, o sea, la saeta va para ustedes, no de acá, y la saeta va para ustedes, está diciendo el profe le está enseñando a los chicos. Y en la enseñanza eso es mentira. La enseñanza es recíproca. Yo aprendo de una mirada de ustedes, yo aprendo de un apagón de cámara de ustedes y el aprendizaje es mutuo. Entonces, utilicen también las flechas, ¿no? De doble ingreso, de doble saeta, porque son las que nos permiten, en los casos que son necesarios. ¿No? Ahora vos sacás de Praxias, sacás hacia Lebuch, está perfecto. Porque Lebuch también habló de otras cosas. Vos por ahí después de Lebuch, en la clase 5 por ejemplo, vamos a volver a hablar, sacás otra cosa de ahí. Y no tiene que ver con las praxias, no es que toda flecha se realimenta, ¿no? Pero me parece una buena, un buen aprendizaje. Bueno, todos llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a Merleau-Ponty, a la visión de cuerpo sujeto. eh, Así que no sé si lo querés ampliar un poquito más para la derecha o para abajo, para terminar de verlo. Parece un muy buen trabajo. Mm, muy bien. Ujú, el cuerpo como ser del mundo. La filogenia y ontogenia, que la filogenia y ontogenia fue algo que en la educación física, en todos los programas, en todas las asignaturas, mayoritariamente didácticas, siempre se hablaba. La filogenia de la ontogenia, dos conceptos trascendentales que en nuestra era medio que quedaron ahí, ¿no? Como que no traspasaron generación de generación de educadores y hoy la tenemos media olvidada, pero es importante. Bueno, muchas gracias, Sabina. Muchísimas gracias. Muy bueno tu aporte, muy, muy bueno. Lástima que no tuviste Acá micrófono. estoy, profe. Se ve que compartía y no podía hablar porque no Bueno, me permitía las dos cosas. Pero bueno, básicamente como que partí de la motricidad humana con las definiciones del cuerpo. Después puse abajo lo que serían los conceptos de Platón, Descartes, Husserl y Montreux y Ponti. Y después, bueno, también fui poniendo, ¿no? Todo lo que es el cuerpo vívido, el cuerpo como máquina, la vivencia del propio cuerpo y después el cuerpo en el mundo y las praxias también lo tiré para, viste que había puesto la motricidad humana en el centro y como después viendo que la unidad uno vi que volví a hablar de la motricidad,
todo lo que son las praxias y demás, los puse también que salgan de la motricidad y lo llevé a la parte de arriba. Por eso Muy, se veía que estaba la motricidad en el medio con flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. muy bien, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sigamos entonces abordando este mapita. Para los que lo hicieron y lo hicieron, le pusieron mucha energía, como por ejemplo, bueno, Julieta, Matías y Sabina, que lo presentaron, que damos juicio positivo de que lo hicieron. Sé que fue un momento lindo para meterse en la asignatura. No es la única manera, cada uno estudie como quiera. Es más, algunos si en algún momento le pregunto el mapa y me dice, no, profe, pero yo lo hice en nota de voz y me muestra la 143 nota de voz porque cree que eso es mejor, no pasa nada, ¿eh? Literalmente no pasa nada. Yo te voy a decir algo, yo lo hice en papel y lápiz porque me queda para cuando lo estudio, pero también lo hice después en la computadora, no terminé de pasar nada más. Pero Está bien, lo hice a la antigua, está bien, está bien. primero. Está bien, Franco, está bien. Por ahí el momento en que por ahí te toque a vos va a ser un poquito más difícil que nos pueda llegar eso, ¿no? Pero no No, importa, no, está pero bien. la idea mía es igual también hacer en la compu, nada más con más que me senté y yo para entender lo que estaba viendo, si no, siento que no Re, me queda también a veces con la computadora. me parece re bien. Me encantó. Yo cuando Dale, dale. estudio me gusta escribir nada más, por eso. Me parece bien. No, no, de 10 cada Pero, uno tiene Profe, su método. pero también le hice parecido a Desai, puse epistemología, motricidad, puse cuerpo, pero también puse tres arriba y después empecé a poner abajo, y en el medio puse teoría de educación física. Y puse los comportamientos motrices, el aprendizaje motor, y lo que iba poniendo es de cada uno, iba poniendo el autor, y como no sabía si abarcar, o sea, no sabía cuánto tenía que profundizar, porque tenía miedo de lo que hablábamos recién, que sea un mapa conceptual o sea una síntesis. Si describo de cada tema algo, se te hace un choque, y yo creo que el mapa conceptual tiene que ser bien lo que te decía antes, una idea de cada tema. No sé, lo estoy preguntando, ¿eh? Ambas cosas, Franco. Por un poco de análisis, o sea, tienen que estar las cosas, pero también tiene que estar sintetizada, ¿no? Como, ahora, si yo pongo, por ejemplo, praxias, pongo Lebush, pongo los nombres, ideatoria y demás, Sí, y cada después cuando praxia, yo lo sí. leo, no entiendo qué es, no me sirvió de nada. Entonces puedo poner las praxias son las habilidades, entonces ya me acompaña. Bueno, pongo definiciones entonces. Dentro de por ejemplo, la praxia te pongo una definición. Eso no sabía, ¿no es? Sí, sí, sí. Igual, son dos cosas acá. Una es, lo que más me importa a mí es cómo vos querés hacerlo para que te ayude a estudiar. Una, eso es lo más importante. Y después en la evaluación, porque también tiene un corte evaluativo, con que a mí me aparezca autores, lógicas y que no se pierda ninguno de los macro contenidos, ya alcanzó. ¿Sí? Son esas dos Perfecto. cosas. Bueno, pero pues Claro, pero a entonces, mí me perdón, quedó como un choclo, o sea, es como que quedó, no sé si me fui mucho, pero claro, bueno. porque yo no tenía miedo de que me pase con lo que está Me- diciendo justo. Sí, o sea, encima lo hice en cama ahí en esas carpetas, viste, que vas abriendo y se va todo, o sea, tiene todas las flechas, toda la guía, pero bueno, no sé si capaz me fui, no sé. Como Bueno, hay cuando tanto lo... contenido que no tengo miedo, o me voy a un extremo o al otro, o a un choclo, o para que tener todo y saber cuándo si voy a rendir, si lo puedo usar, me conviene que sea un choque de esa manera. O me tengo todo el contenido. Mm. Bueno, eso lo ven ustedes. Cuando les toque a ustedes presentar lo que tengan ante la mano, yo hoy sí voy con esto, veamos cómo queda. Los de hoy estaban relativamente estéticos y lindos y demás, porque bueno, vimos dos clases nada más. Cuando se vaya la clase 15 claramente Eso te cada vez digo, es un por desafío eso te mayor. digo, Sí, 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 por sí. eso te digo. Belén, Profe, yo lo tengo, ¿se lo puedo compartir? vamos a hacer así, Belén. Si querés la próxima clase, ya compartí con la clase de hoy y demás, así avanzamos, que nos ayude para ir integrando los contenidos, pero que tampoco sea la única forma de encuentro, ¿dale? ¿Parece? Dale, dale. Sí, Dale. profe, sí. ¿te puedo hacer una consulta para que me quede claro a mí? A ver. O sea, entonces yo le puedo dejar a algunos la definición, pero por ahí hacerlos más sintetizado como lo hizo Xavi, pero igualmente yo poner para mi estudio lo puedo dejar todo más desarrollado, ¿o no? Claro, Julieta, lo que yo les decía, que si ustedes utilizan las aplicaciones que ya están pensadas solo para esto, le van a poder asignar estrellitas o puntos, estratificaciones, de manera tal que usted, para presentarlo haces así, después lo ampliás, ¿me entendés? Hay que buscar la estrategia. No lo piensen como el profe me lo va a pedir, lo tengo que tener. Pensémoslo todos juntos como, che, tengo que tener algo que me sirva de insumo para no perder las cosas significativas. Y ensayar. Bueno, ahí va, eso es lo importante. Perfecto, gracias. Bueno, yo les decía que hay una crisis, y hay una crisis que es actual, pero es una crisis que es histórica. La educación física le debe al mundo
varias cosas, mucho más de lo que el mundo le dé a la educación física como reconocimiento. Y una de las principales cosas es poder aclimatarse al tiempo. Y para eso, en la historia de la humanidad, vamos a llamarlo así, cuando uno habla de 100 años, de 120 años, no es nada. Es quizás un pelo en la cabeza de la vida, si se quiere. Es un pedacito de uña que crece cada 6 7 días y que necesita un corta uñas. 100 años, 150 años. Pero si nosotros lo miramos como nosotros, 150 años es mucho más de lo que vamos a vivir todos nosotros, algo que avance tanto la ciencia y nos permita, ¿no? Perdurar un poquito más de tiempo, cosa que dudamos. Y yo quiero, como la educación de cada país vino a través de sus autores, que hoy muchos de ellos los tenemos por las ciudades, ¿no? Esculturas, pensamientos, seguimos leyendo su literatura. Y a veces no estamos tan de acuerdo, qué sé yo. Por ejemplo, agarramos un personaje como Rosas y nos ponemos a estudiar su realidad y por ahí estarán sus detractores, estarán sus fanáticos, estarán sus punto medio, sus mediaciones, pero generalmente uno no puede, no existe una lógica de decir, che, Rosas, ¿no? Porque, bueno, tiene esa dualidad de pensamiento de lo que hizo con la realidad. Pero yo acá no quiero hablar de historia, pero sí me interesa un poco que hagamos esta faceta de análisis histórico de la educación y de la educación física. Y claramente tenemos que traer a estos próceres y valga que esto que por ahí lo hacemos un poco ridiculizado, porque a veces es importante en la didáctica jugar y coquetear con estas ideas, pero eso no significa que le perdamos el reconocimiento que tiene la historia de la República Argentina. Y yo traje para esta clase a quien criticamos muchísimo, desde el punto de vista constructivo, creo, que es Sarmiento, ¿no? Y le cito un pasaje de uno de sus escritos que dice, una hora de mover los brazos, y yo lo hago también, ¿no? La cabeza a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia abajo, a la voz del maestro, o sea, uno, dos, tres, y continúo con la cita, todos al mismo tiempo y en perfecta igualdad, vale más que todos los preceptos de moral escrita. Corto la cita ahí. ¿Qué escucharon ustedes de Sarmiento? Venga, chicos. ¿Qué escucharon de Sarmiento? ¿Qué dijo Sarmiento en eso? Que una hora de mover la cabeza para acá, a la voz del maestro y en temple sincronía, todos al unísono, vale mucho más que cualquier precepto moral. Le estoy preguntando, ¿eh? Supongo, supongo que habla de seguir la norma, de lo que yo, como que el docente era el único, la única autoridad, por así decirlo, lo que interpreto. Nosotros Ujú. tenemos que seguir eso que decía el docente para que esté bien el Muy concepto. bien, muy bien. Bueno, mira lo que dice Julieta, escúchame, ¿me escuchás? Dice, ¿cuántas veces obedece un niño al día para ejecutar actos armónicos, en conjunto, acompasado, que no dependan de su voluntad? ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo de que en realidad el producto de la hegemonía del moverse cuando se hace entre todos y a la voz del maestro, estamos aprendiendo, los que estamos de aprendices, a qué. Díganme algo con un sinónimo, a ver a qué. Estamos aprendiendo a qué. A obedecer. A imitar, claro. Obedecer. A obedecer. ¿Belén qué decía? A imitar, decía yo. A imitar también. Imitar es una forma de obedecer. ¡Eh, aquí Sí, la moral! Te escucho. ser títeres, dice. Sí. Ahí va. Fíjate lo que dice. No me gusta mucho. He aquí la moral. La escuela, la gimnástica, la fila, la hilera, el compás, van disminuyendo las crespaciones, van disminuyendo la regla, la repetición de los movimientos, viene amansando el animalito bípedo que cuando llega a su plenitud de sus fuerzas, es un hombre y no un tigre. ¿Me dejan que repita esto, chicos? Porque es muy fuerte y muy importante
saber por qué nosotros estamos donde estamos. Nosotros estamos donde estamos por esto. Siempre es importante tener un punto de partida, pero este es nuestro punto de partida de la República Argentina. ¿Me lo permiten de vuelta? Dice así: he aquí la moral. La escuela, la gimnástica, la fila, la hilera, el compás van disminuyendo las crespaciones, la regla, la repetición de los movimientos. Vienen amansando el animalito bípedo que cuando llega a su plenitud de sus fuerzas es un hombre y no un tigre. Y termina la cita diciendo: habituado a todos los contactos y avesado a todas las disciplinas sociales. Fin de la cita, en realidad, si vos te pones a leer estos pasajes, es tremendísimo. Yo lo he leído todo para sacarlo para esta clase y es fuerte, ¿no? Es fuerte. Eso es en 1880. Como ustedes saben, en la República Argentina tenemos... Anda, Sebastián. Ay, perdónenme, chicos. Espérenme. Oh, discúlpenme, chicos, lo siento un montón, discúlpenme. En los 1886, me gustaría también que ustedes reconozcan de que, bueno, no es solo el autor, que valga la redundancia, cuando hay nada, nosotros no podemos enjuiciar, yo se los dije en teoría uno, seguramente lo vieron en algún video introductorio mío, pero se los digo acá de vuelta, nosotros no podemos enjuiciar, por ejemplo, a el creador de los Juegos Olímpicos porque no le permitía competir a las mujeres. Porque estamos hablando de los tiempos donde literalmente en la cultura de la realidad, la mujer no participaba siquiera en las conversaciones del mundo occidental en la calle. Entonces, ¿lo vamos a culpar a él? No. ¿Estamos culpando a Sarmiento? No. Pero estas cosas nos permiten saber dónde estamos. Y que para saber dónde estamos, estos próceres se colgaron de medios de difusión. ¿Vieron cuando a ustedes les irrita, Camila? A vos cuando te irrita que mirás un TikTok o un Instagram, o no sé si escuchan Facebook, te tomé a vos de ejemplo, puede ser otro, y vos decís, ah, miraste lo que está diciendo, eso está mal, porque yo estudié en la carrera y eso no es así. Vos decís, ¿por qué este influencer dice cosas que no son? Porque te irrita. Vos decís, pucha, por lo menos instruite un poco. Bueno, eso por ahí vaya y pase. En esta época que estamos remontando ahora nosotros, el periódico era un instrumento fuerte que se leía y que se retenía. Quienes escribían eran idolatrados por la nación. Valga la redundancia, el periódico se llama La Nación. Y les voy a emparejar un pasaje encontrado en La Nación de 1897, o sea, el mismo año que estamos hablando, a los 10 años. Y dice, siempre hablando de la educación física: creemos conveniente abordar hoy otro punto del sistema educativo completamente descuidado entre nosotros, y al que, sin embargo, se atribuye a otros países más adelantados una importancia excepcional, dice el pasaje. Nos referimos a la educación física. La gimnasia es desconocida en nuestras escuelas secundarias y en la universidad, como si el desarrollo físico que tanto contribuye al vigor de la raza no tuviese importancia para nosotros, mientras por la amalgamación de elementos etnográficos diversos la tiene más que en otro país alguno. No sé si ustedes pudieron proyectar esta lectura que yo les estoy dando cuando habla de la raza, cuando habla de lo que nosotros somos, lejos de entendernos como un hermoso crisol de, que ya no se dice razas, ¿no? Crisol de individuos, crisol de abordajes históricos, crisol de propuestas, crisol de valores, crisol de colores. Y después termina diciendo, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, la gimnasia es obligatoria y existen locales espaciosos destinados a los ejercicios físicos. Hasta se estimula a los jóvenes con premios, con certámenes, con fiestas anuales. De todo esto no se tiene la menor idea entre nosotros. Fin de la cita. Sin necesidad de seguir reflexionando esto, podríamos sintetizar que al decir de lo que hicimos en la introducción y en sus propuestas, este es un problema del presente, pero es un problema del pasado. El tema entre nosotros, aquí, nosotras, nosotres, es, ¿va a seguir siendo un problema del futuro? ¿O lo vamos a poder soldar, lo vamos a poder solucionar? Estamos en crisis. Estamos obteniendo
en las clases de educación física una monitorización ejemplar del eje que es el movimiento y no la motricidad. Entonces, lo que yo les propongo en nuestra clase es una propuesta. Valga, lo expresé mal. Lo que yo les traigo en esta clase es una propuesta para salir del escollo filosófico e intelectual en el que estamos, atraídos por la historia, no tan placentera en su lectura que recién acabo de hacer, y proponer entonces que nuestras prácticas y teorías, estén bajo la observación, bajo el perfilamiento, bajo la mirada, bajo la penetración de lo que nosotros llamamos eh, competencia motriz. ¿Hasta ahí estamos? Pero para eso tenemos que entender qué es aprender. Porque, a ver, no solo aprender es pasar de un estado a otro estado. Porque si yo veo esa definición y me miro a mí mismo y digo, pucha, yo o vos, mirate vos, cada uno de nosotros también y decís, che, ¿cuántas cosas yo sabía y ya no sé? Por ejemplo, el fin de semana yo estaba leyendo una novela en el Kindle con mi mamá, que ya es una persona jubilada, es ingeniera agrónoma, leyó mucho toda la vida, y leemos novelas juntos, ¿no? Cuando podemos. Y lleva más adelantada y me dice, mira, hijo, entonces me muestra todos los nombres que iba, porque una novela rusa, re difícil, que te 753.000 nombres, re difícil eran los nombres, porque no vienen de nuestra escritura, y ya se había hecho todo un mapita de nombre, de quién era el hijo de quién, encima esas novelas que van para un lado y van para el otro, de Maximum Gorky. Y yo decía, pa, mamá, si yo hubiera hecho eso, yo antes lo hacía eso, pero hoy no lo hago. Entonces me pregunté, digo, ¿por qué lo que yo aprendí que me hacía bien para la literatura, no lo hago más, pero yo antes lo hacía? ¿A qué nos pregunta esto? El aprendizaje es muy sinuoso. Uno incluso pensando que está aprendiendo puede no aprender. Y fíjense, no sé qué les pasa a ustedes en la universidad. ¿Les ha pasado alguna vez, y esto es una pregunta para ustedes, que escucharon a un profesor o alguna profesora o profesore que en sus clases le hablaba, y ustedes decían, wow, ¿cómo sabe este profe? Pero después cuando apagás la computadora y decías, ¿con qué me quedé de esto? ¿No me quedé con nada? O al revés, hasta incluso. ¿Cuántas veces usted escuchó a un profesor y dijeron, o profesora, profesores, y dijeron, no, este profe, qué cómo habla, pero cuando cerraste la puerta, dices, aprendí un montón porque yo ahora ya sé esto. ¿Les pasó esas ambigüedades que como que la lógica y la alógica van por otro camino? Bueno, muchos me dijeron, me asentieron con la cabeza, entiendo que sí. Eso quiere decir que enseñar en contrarrealidad con lo que es aprender, no solo tiene que ver con lo que uno sabe, ¿no? Porque yo a veces lo veo en el fútbol, todos nosotros seguramente somos re amantes del deporte y miran deportes, ¿no? A mí me pasa que en el fútbol mirás y decís, dale, loco, no se te pueden lesionar 5 jugadores en una temporada. Preparador físico, ¿qué les haces? ¿Dónde los metés? Tenés 24 horas para trabajar por día, ¿cómo se te lesiona siempre uno? Pero en el fondo decís, puede pasar. Y si puede pasar, quiere decir con que la preparación física, que es un aprendizaje, porque es un aprendizaje corporal, se está ejecutando con ese contenido, pero no se está aprendiendo. Más allá que puede haber, no estamos hablando de las lesiones por contusión, no estamos hablando de las lesiones que le ponen el botín en el pecho, no estamos hablando de las lesiones de desfibrilamiento muscular y demás. El concepto de aprendizaje es un concepto que todavía está en volatilidad. Y aprender en la educación física, y lo que yo les traigo acá, necesito que ustedes lo anoten y lo lleven para el mapa, porque es trascendental, chicos. Es algo de un pensador argentino que yo lo voy a referenciar ahora, y me gustaría que ustedes lo entiendan y lo vamos a ejemplificar. Este contenido que vamos a trabajar ahora es mayoritariamente puesto en valor para las evaluaciones de teoría 2. Así que, panga, petan la atención. En primera instancia, en la educación física se puede aprender como producto, pero también se puede aprender como proceso, que son dos cosas diferentes. Cuando uno aprende como proceso, aprende de qué? De el momento que le permite al sujeto experienciar una mejora de la disponibilidad que tiene y que se relaciona directamente con una acción motriz, al decirle parlevas, que seguramente ustedes lo estudiaron en alguna asignatura, la praxiología motriz. Pero vos también podés
identificar, considerar un aprendizaje desde la construcción del producto. ¿Qué quiere decir eso? Che, el sujeto que está aprendiendo reorganiza experiencias que ya tiene de su vida per se y resuelve una situación. Y son dos cosas diferentes. En la matemática pasa lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes en la secundaria que venías bien, era un menudo problema matemático, tenía que ver con la vida, entonces vos venías A más dividido, esto, el porcentaje, ta, que saqué, que lo pasé a milisegundos, lo pasé a segundo, lo dejé todo en segundo, y al final te daba un número que no era el correcto. Pero vos habías hecho casi todo, el 90% del ejercicio bien, y el profe te puso un 9. Pero otro profe de matemáticas, si te agarra con eso, te dice, no, no llegaste, lo importante es el resultado, ¿no? Y por ahí va a ver y dice, che, pero me falta nada más este pedacito, me equivoqué. Es más, ¿sabes cómo me equivoqué? Me equivoqué porque lo pasé mal con la calculadora. Sí, bueno, pero esa equivocación. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? ¿Es la ralentización del proceso? ¿Es la virtud del resultado? Pues en tus prácticas pasa lo mismo, compadre. ¿Qué caramba vos le vas a enseñar a un gurí? ¿Qué querés vos que el gurí aprenda? ¿Que salte con la garrocha los 3 metros? ¿O que aprenda a anclar algo que a posteriori le sirva para algo de su vida concreta? Ah, son dos realidades diferentes. Porque es más fácil que el tipo salte la gimnástica y que salte bien. Entonces vos lo evaluás como una matemática. Que le chute el palito, no sé, el palito, usted que juega con el palito, ese deporte, el palito y la bocha. Bueno, le pega el palito y la bocha adentro. Sirvió porque metió 2 goles. Es más numérico, es más matemático, es más occidental, es más viril la matemática del aprendizaje. Pero cuando vos querés que el sujeto lleve esa pegada del palito a otra realidad de su vida, que es vivir, que es pasarla bien, que es amar, que es entristecerse pero justo a la necesidad de poder salir de ese embrollo, la educación física no te ayuda, no lo podés solucionar con ese aprendizaje. Pero también nos subimos a la idea de que cuando vos evaluás con el proceso, te es muy difícil saber quién aprendió y quién no. Porque ¿cómo sabes si en tu casa alguien saltó gracias a lo que vos hiciste y mejoró su vida? ¿Cómo sabes si alguien se olvidó de que la estaba pasando mal cuando fue un partido de fútbol o un partido con sus amigos, salió a la calle y dijo, no, yo tengo un juego para hoy, safari fotográfico, vamos acá? Y pasó todo un día sin olvidarse de que se había muerto su abuelita. Y le ganaste a la vida, porque ya no estuvo tanto tiempo triste, durante un día por lo menos. Entonces, estas dos cosas son las mismas cosas que nos vienen pasando durante décadas acá. Entonces yo acá les voy a traer un concepto que vamos a llamarlo, chicos, los 3 niveles del aprendizaje. ¿Lo tienen ahí? Pongan así, los 3 niveles del aprendizaje. Y yo se los voy a explicar con algo de vuestras vidas. Generalmente lo suelo hacer con el bote del balón. Generalmente lo suelo hacer con el aprendizaje del pescar. ¿Alguien sabe pescar acá? ¿Ha ido a pescar? Levanten la mano, a ver, los que han ido a pescar. No lo vamos a hacer con el pescar entonces, son 2 nada más. Manejar, esta es buena también. Manejar, ¿alguien sabe? O alguien quisiera, entre los que saben, los que quisieran saber, levantemos la mano, a ver. No importa en cuál de los dos estamos. Bueno, vamos a hacerlo con el manejar entonces. Ustedes saben que para manejar un auto, pensemos, ¿no? Después vamos al avión, helicóptero, moto. Un auto que es el medio de traslación, porque uno quiere manejar no para manejar per se, sino para trasladarse de un espacio al otro sin tanto gasto energético, con menor tiempo posible, con mayor seguridad, ¿no? Eso es manejar en realidad. No es fácil. Te tienen que dar un carné, ¿no? Pensemos que el carné que te dan es el tipo que te dice si aprendiste o no aprendiste, ¿te parece? Che, cuando te dan el carné y el carné dice, aunque diga principiante hasta mayo del año que viene, te dieron un carné, el tipo ese dijo, la tipa esa dijo, che, vos sabés manejar, vos podés estar en la vida manejando, ¿no? Pensemos que esto es así. Entonces ya el que te evalúa es un profe. Olvídense que es un policía o un instructor, no sé cómo se llaman, discúlpenme si alguien tiene alguien ahí conoce, me dicen, un instructor vial. El aprendizaje, cuando se habla de moverse, desplazarse, utilizar las lógicas corporales para construir una propuesta, tiene que ver en primera instancia con que hay un objeto a saber. Hay
una posibilidad de encontrarse con un resultado. Para nosotros es conducir, vamos a llamarlo así. Hay 3 niveles de aprendizaje. Pónganlo ahí en el librito. Aprendizaje motor, aprendizaje corporal y aprendizaje de las prácticas. ¿Hasta acá está? Aprendizaje motor. ¿A qué me suena motor? Bueno, me desplazo, me muevo, aprendo. Aprendizaje corporal. ¡Ey! Esto de la salsa está, ¿eh? Ya como que me entro a sentir, ¿no? Ah, mirá, si yo sé salsa, también sé bachata. Ah, no es tan difícil, ¿no? Entonces ya sabes una cosa, sabes otra. Pero pará, vos no sabes rock and roll. Cuando te parás ahí a bailar rock and roll, sí, yo soy bachata, sé esto, pero no estoy preparado para agarrar la mano, ¿no? Y utilizar el rock and roll, porque no tengo el tempo, no tengo el movimiento. Es un aprendizaje de una práctica. Hasta ahí le dije básicamente de qué es cada cosa. Aprendizaje motor, duro. Aprendizaje corporal, más laxo. Aprendizaje de la práctica, ¡cling! Carné en mano. ¿Quién decide cada una de esas cosas? ¿Cómo podemos definir el aprendizaje motor? Brother, dimensión biomotriz biomecánica. Refiere a qué? A ese progreso, a esa construcción, a ese ajuste paulatino en la ejecución de las acciones motrices. Los que han aprendido estos últimos tiempos, quiero que me relaten el primer momento en que ustedes se sentaron en la butaca portadora del timón. ¿Qué les pasó? No los que saben manejar hace 10 años, los que aprendieron ahora. A ver, díganme. ¿Qué les pasó cuando ustedes agarraron el volante, prendieron el motor y estuvieron ahí? El primer momento, cuéntenme qué les pasó. Vamos, chicos, participen. Te agarra miedo, ¿cómo te asustás? Estás Sí, inseguro. nervios, miedo. Vamos con Belén, después si quieren Maya y después Julieta. Vale, Belén, ¿qué sentiste vos? No, yo en su momento igual aprendí a manejar, después me agarró miedo justamente y no manejé. Ahora tengo que sacar el registro porque se venció por completo. Pero lo que me pasó es Bien. que me agarró miedo justamente. O sea, me senté y te agarra miedo. Después se enganchar. Pero bueno, me agarró después más miedo y no manejé. Bueno, no apagues el micrófono. Vale. Tuviste un sistema inhibitorio propio del desconocimiento. Como si yo te Ajá. digo, che, Belén, te invito a jugar al golf. ¿Jugaste alguna vez al golf? Mi papá jugaba y un par de veces traté de pegarle, pero malísimo. Cricket. ¿Jugaste al cricket No, alguna vez? Che, Belén, te invito a no. jugar al cricket con mis amigos y amigas. Entonces vos vas, llegás, están todos vestidos de cricket y vos le caes así, ¿no? Con una calcita de gimnasia, con un cosito así, con el mate, y vos ves que nosotros estamos todos re profesionales. Bueno, agarremos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaría? Y Chuchi, no sabría miedo. cómo es. Sí, Te inhibís. mi- sí. Bien. Voy y lo hago igual, pregunto cómo es todo, pero te agarra como una sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer? Está. ¿Y qué pasa si vos agarrás para el cricket y no le das a la pelota o a la bocha? Lo intento hasta pegarle. Ahí va, ¿no? Entonces todos se te fueron y vos seguís ahí, ¿no? En la primera base, intentando darle muy bien. Eso que le pasa a Belén es que la motricidad en este primer nivel no conoce, pero a la vez sí tiene resguardos de poder jugar el cricket. ¿Por qué? Porque ella se sentó al lado del timón. Si querés puedes apagar, Belén, el micrófono, no hay problema. O sea, ella muchas veces con papá, con mamá, con tutor, con abuelo, abuela, hermano, lo que sea, ella siempre fue al lado. Y cuando vos vas al lado, le vas tomando un mate, cuando, no sé, ¿no? Bueno, acá en Capital no pasa mucho eso, pero vas charlando y vas mirando y vos ves que, qué sé yo, por ejemplo, en el semáforo alguien agarraba la palanca de cambio manual y la dejaba en el medio. Y sacaba los pies, y por ahí vos veías que estaba atando los cordones. Son todos aprendizajes que Belén tiene en la cabeza. Belén sabe manejar. En realidad no puede todavía, pero hay aprendizajes que ella tiene, aunque no lo sabe y no los puede describir. Aprendizaje motor. Belén agarra el palo de cricket. Una vuelta jugó en el profesorado béisbol. Ey, algo sabe. Con el papá que jugó golf. Pero también jugó ¿cómo se llama este? Que se juega con la bocha y el palo. Hockey. Jugó al hockey también. Ya tiene, miren, con palos ya tiene un montón de aprendizajes, pero ella no jugó al cricket, pero tiene en su experiencia previa construcciones motoras que va a poner de manifiesto. Si más jugó al golf que al hockey, por ahí va a tratar de agarrarlo de la manera en que agarraba el palo de golf, ¿no? ¿Se entiende? ¿A todos nos pasa eso, chicos?
Si vos bailaste toda tu vida tango y vas a bailar con alguien y lo primero que haces es te la acercás y le pones la mano atrás. Porque es tu experiencia de baile que tenés. Profe, perdón, porque por ahí me mareé, A pero ver. para interpretarlo bien. O sea que ese aprendizaje motor podría estar como enlazado con el aprendizaje del producto, ¿o no? Es Porque, mm, el no sé, yo había producto. notado como, Es el carné, Julieta. El producto es el ok, carné. Vas a llegar al final. Esto es como el proceso para el aprendizaje va por 3 niveles. El primer nivel es meramente motor. Vamos a llamarlo mecánico. Porque la propuesta tuya de enlazar una nueva realidad tiene que ver con lo que vos ya conocés. Te fuiste a Japón y te dan de comer una sopa que tiene un olor horrible, porque para nosotros es horrible, para ellos es riquísimo. ¿Y vos cómo lo comés? Lo primero que agarrás es el cuchillo, pero no hay nada, amigo, no hay carne para cortar ahí, no hay asadito, no está quemado. Agarrás el tenedor, no, no podés. Agarrás la cuchara con la última y decís, bueno, con esto por ahí sí. No, te dicen, esto no se come así. Mirá, esto se le pincha la bolsita en Indonesia y se hace así. Bueno, vos utilizaste todo tu mecanismo que vos tenías, todos tus pensamientos para proyectar y poder comer la sopa. ¿Se entiende? Belén dijo algo importante. Yo voy a estar todo el día dándole hasta que yo pueda. Ese es el aprendizaje motor. Ese aprendizaje, ese nivel uno, chicos, se demora mucho tiempo. Imagínense en el correr. Olvídense de el aprender a manejar. La mayoría de Sí, nosotros corremos. es como si fuera a andar, es como si fuera a andar en bicicleta, no se lo olvida nunca más, que es una primera experiencia. A ver, explica un poquito más eso. ¿Cómo es? Es como decir, el andar en bicicleta, que al principio el aprendizaje motor, porque es un proceso difícil donde está la parte de la estabilidad, el equilibrio, todo ese aprendizaje motor, pero una vez que uno lo logra llegar a ese nivel, una vez que lo aprendió, lo vivenció, tuvo la experiencia, no se lo olvida nunca más. Muy bien, me encantó. Pero hay algo hay un problema ahí, Franquito, que posiblemente sí te lo olvides. La falta de práctica constante de ese hábito, por ejemplo, en andar en bicicleta, que es muy complejo, como por ejemplo pasa con las personas de la tercera edad. Sí, sí, por ahí falta, pierden equilibrio, pierde percepción. Bueno, un cambio en la estructura del sujeto, cambio que conduce a olvidarse. Nosotros decimos, no, me olvidé, yo ya sabía. No, amigo, no sabes, no es que te olvidaste. Porque tu nuevo cuerpo, cuerpo geronte, por ejemplo, Cambió. o, te escucho, perdón, Sí, sí, que cambió, te entendí. cambió, ¿no? Entonces, acá llegamos, gracias a la pregunta de Franco y su interpretación, a una realidad. Todo aprendizaje que se construye en el cuerpo del sujeto no lo identifica solamente si lo supo hacer. No se identifica un aprendizaje como proceso si yo lo logré en algún momento. Cuidado, para eso está la palabra aprendizaje significativo. Permanece durante más tiempo en el cuerpo, pero eso no significa que es para siempre. ¿Aprendizaje de qué? Corporal. Bueno, Belén miró al papá. Belén se puso en el timón. ¿Qué hiciste? Apretaste el acelerador. Y ahí estás re emocionado y mal a la vez, porque si el que está al lado, yo tengo que convencer al que está al lado que puedo manejar esta animalada, esto que tengo acá al lado, te fui a 600. Apretaste el embrague, pusiste primera, respiraste, pusiste el otro pie, te dijeron lentamente, bum, 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 y se te paró. Voy de vuelta, apretaste el embrague, prendiste, ¿no? Pusiste la palanca en primera, va y pum, 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 avanzó, ¡apa! Ganaste en algo. Estás empezando a dominar ¿qué? Tu propio cuerpo. Vamos a llamarlo el tiempo. ¿El tiempo de qué? Toda reproducción de algo tiene fases, tiene momentos. ¿Ok? Empezaste a enlazar algunos momentos. Te preocupaste por qué, por el cloche, te preocupaste por el embriague y te preocupaste por mantener el timón, pero te olvidaste que en la calle hay personas. Entonces agarró tu papá el freno de mano, ¡fum! Te metió un freno de mano porque pasaba una bicicleta por la contraria que vos no viste. Es que no podés ver tantas cosas a la vez. El aprendizaje tiene que ser momentáneo. ¿Se entiende? ¿Vos cómo aprendés en la entrada al agua? ¿Entraste y le clavaste la mariposa? No, entras al agua, coqueteas con el medio acuoso, te vas para abajo, agarras una monedita, subís, aprendés a desplazarte con tu propio medio, lo que vos sabés, mucho de lo que vos supiste en la panza de mamá. Bueno, esto es lo mismo. Cuando nosotros decimos, che, hay un aprendizaje corporal, cuando a esta dimensión
aparece un conocimiento y un control de sí desde la visión, desde la visión de control del cuerpo. Y sobre todo, cuando la relación de ese movimiento en torno al espacio, en torno al tiempo, se hace equilibrado. Pero todavía no sabes manejar. ¿Cómo me doy cuenta que no? No, no, pará. Yo estacionar no estaciono. Para estacionar, yo busco un lugar que entre de frente. La marcha atrás yo no la uso, siempre voy para adelante. Fíjate, hay un montón de cositas que casualmente son las más complejas motoras que yo no hago. Pero yo me animo a prender el auto y llevarte al hospital si hace falta. Pero yo me animo a, ¿se entiende? Aprendizaje motor, mirada rústica, posicionada en estructuras segmentadas, aprendizaje corporal. Mi cuerpo con el medio en relación al espacio y al tiempo se ven acompasados, pero todavía me falta. Y después viene el nivel 3, que es el aprendizaje de las prácticas. Hay un equilibrio dinámico entre el objeto y el sujeto. No hay más. Sabes manejar. ¿Cuándo sabes manejar? Lo que voy a decir, cuidado, lo digo como un ejemplo brusco para que lo aprendamos. Estás manejando, estás escuchando un audio, estás fumando, tenés el mate acá, no, perdón, el termo acá, el mate acá, ¿no? Y le estás diciendo a tu hijo atrás que se calle, fumando, tomando mate, manejando, hablando con tu hijo, escuchando el audio. Cuando vos podés hacer varias cosas con la cosa principal, es una señal de que tu totalidad se hizo perenne ante la realidad que vos que estabas procurando saber. Eso es el manejar. ¿Hasta acá se entendió el ejemplo de los 3 niveles del aprendizaje? Sí, profe. Muy bien. Ahora aparecen algunas situaciones que son importantes para el debate. Y se las voy a mencionar acá, que en las clases las puse textuales, dice. En la educación física, el objeto tiene características distintivas y configura un tipo particular de sujeto que participa en el proceso de apropiación. Durante muchos momentos, incluso en las escuelas actuales, muchas veces pasa que los varones hacen rugby y las mujeres hacen hockey. No sé quién lo pensó, no sé por qué se pensó así, no sé qué tiene el rugby para el varón que no lo tenga para la mujer, ni qué tiene el hockey que no lo pueda enarbolar el varón. No sé por qué eso, sino otros, pero fíjense que hay una estratificación en la educación física de lo que es para el cuerpo, sin ninguna explicación ni biológica, ni filosófica, ni intelectual posible que lo podamos comprender, en su totalidad por lo menos. Entonces, aprender a nadar o andar en bicicleta o a saltar es aprender la actividad misma. Bien para reflexionar, ¿no? ¿Qué es aprender a nadar si no nadar? Espérenme un segundo, chicos, discúlpenme un segundo. ¿Qué es entonces cuando uno dice, papá, los chicos, ¿no? Hoy llegué, vos sabés que hoy aprendí, y cuando relata ese otro aprendí, ¿ustedes creen que si empezás a trabajar algo en la educación física y el chico no lo dominó, se anima a decirle al papá, hoy aprendí tal cosa? ¿Qué le dice en contraproducencia? Oh, hoy nos enseñaron hockey. No, no, no me gusta, no voy más a educación física. Dije hockey por decir, ¿no? Por ahí es re atractivo el deporte, no lo conozco.
No, oh, hoy trajeron una bolsa y todos le pegaban, papá. No, no, yo no quiero ir. Hay una nulidad. Lo mismo que le pasó a Belén. ¿Se acuerdan lo que dijo? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando fuiste al boliche, se lo dije la clase pasada. Che, me quedé en la barra. ¿Por qué? Porque cuando fui intenté y no pude. Entonces acá hay secretos, chicos. Les estoy diciendo secretos, construcciones que son importantes en la educación física. Es posible y deseable poner el discurso de la actividad o el proceso de aprendizaje como metaconocimiento. Y esto entonces indica que una cultura de la actividad física es posible y se llama la cultura corporal del movimiento. Y por último, el aprendizaje de todos estos enunciados no es equivalente siempre al aprendizaje de la actividad misma. Yo puedo aprender a nadar y que me sirva para otra cosa, y puedo aprender otra cosa y que me sirva para nadar. A eso, en mi lenguaje muy coloquial, lo llamo anidamiento. ¿No? No sé. Aprendizajes polivalentes, ¿han escuchado eso, no? Dígame, ¿lo escucharon? Me levantan la mano. Aprendizajes polivalentes. Yo quiero que el chico corra. Yo quiero que el chico nade. Yo quiero que el estudiante lea. Pero no quiero que el estudiante lea poesía occidental, o poesía medieval, o poesía gauchesca. Yo quiero que el chico lea todo, lea una crónica, lea, no sé, un diario, lea en TikTok, lea los prospectos de la medicina cuando la compra. Yo quiero que esté la capacidad de asombro de la lectura. Cuanto yo más horizontes conduzco hacia la perspectiva esta del planteamiento de la praxia, yo más estoy posibilitando a que el sujeto aprenda otras cosas de mayor complejidad. Y acá es el tema del discurso de la sombra y ¿cómo se llama? Y el sol. ¿Podemos nosotros decir que hay algunos aprendizajes que son más significativos? Sí, para mí sí. Porque hay aprendizajes que vos los podés poner en valor en muchas cosas. Y hay aprendizajes que vos los pones en valor en cosas muy alejadas de la realidad. Como por ejemplo, no sé, miren lo que les voy a decir. No sé si alguna vez se lo pusieron a pensar, pero me parece muy guay. Si nos detenemos a pensar cuáles son las grandes cosas que el niño quiere hacer post el jardín como medio de independencia y que el niño se pone y la niña se reconocen como más grosos si lo hacen, es andar en bicicleta o no. Porque es un medio que manejo yo. Está bien, papá no me va a dejar nunca manejar el auto, dice el niño, ¿no? Decíamos nosotros cuando éramos niños. Está bien, papá no me va a prestar la moto. Está bien, mamá no me va a prestar no sé, tal cosa que tiene, el scooter. Pero mamá sí me va a llevar a la plaza para andar y yo voy a andar con algo que es mío y le puedo dar un valor. Entonces andar en bicicleta tiene una complejidad muy grande, pero es una necesidad muy imperiosa en el niño. Niño y niña que andan en bicicleta son más independientes que niño y niña que no andan en bicicleta. La independencia del niño puede valorarse por la manifestación de este objeto. Entonces, es importante. Pero a la vez, si vos te vas a poner a vislumbrar los horizontes corporales que hay que romantizar, que hay que empatizar, son un montón. Recién creo que Franco lo había dicho, equilibrio, relación de mi cuerpo con el objeto, relación de espacio, perpetuación del miedo, cultura física totalmente objetiva. Ahora, levante la mano quién tuvo bicicletas en sus clases de educación física infantil. Casi no existe el medio. Ningún profe compra una bicicleta para llevarla o pide comprar una bicicleta para llevarla. Y es maravilloso, es determinante. Y ahí está cuando nosotros ponemos el ojo a la diana en lo que nosotros hablamos en la clase de hoy, que son competencias. No hace falta solo la valoración de la habilidad, no hace falta la valoración de la capacidad físico y funcional, ¿no? Sino lo que hace falta es qué necesita, qué horizonte tiene el sujeto que quiere aprender. Entonces yo acá les hago la pregunta que no aspiro a que ustedes me la contesten hoy,
pero sí la clase que viene, que tiene que ver con la competencia. ¿Cómo sabemos nosotros como docentes que nuestros estudiantes han aprendido o saben una actividad motriz? Y les pongo unos puntitos suspensivos y pensemos, no estamos hablando del resultado, porque hay cosas que son difíciles de medir. Porque incluso con la bicicleta en la mano, yo no puedo decir, mirá, fulanito lo logró porque atravesó todo el campo con la bicicleta sin caerse. Caerse acaso no es solamente. Hay otras experiencias que se pueden hacer. Porque por ahí él sí lo logró, pero con un miedo atroz. Cuando llega a su casa no agarra una bicicleta jamás, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque es recompetitivo, porque quiere tener 10 en todo, porque la mamá lo obliga a estar en la bandera de la nación, no de la provincia o bueno, no sé cómo se dice en capital. Entonces, el chico lo hizo, lo logró. ¿El resultado lo hizo? Sí, pero no va a montarse una bici nunca en su vida. Culpa de la educación física. Ahora, el otro chico quizás llegó hasta la mitad, se cayó y se levantó, se volvió a subir, se cayó de vuelta, se levantó y llegó. Y el tipo agarra y dice, ah, profe, está buenísimo esto. La clase que viene lo voy a... Entonces el chico por ahí se cayó 2 veces y vos lo mirás y decís, no, pará, este chico no aprendió porque se cayó 2 veces, no es un 10, un 8. Pero el chico se va a montar. Lo primero que le va a pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel, al, no sé, a su religión, a su devoto, al abuelo que tiene plata, que le compre una bici. ¿Por qué? Porque empáticamente, emocionalmente, el chico se vio identificado con esta realidad. Hasta acá estamos. Pregunta que ustedes tienen que desaznar desde su propuesta. Bueno, profe, ¿qué me trajiste? ¿La competencia motriz? ¿La competencia motriz? ¿Qué otra cosa? Se los explico así. Seamos competentes. Seamos competentes. Más despacito. Seamos competentes. ¿Competentes de qué? Ah, acá está el negocio del banco de la competencia. Competentes cuando yo tengo una lectura situada, cuando yo involucro en la realidad que estoy haciendo percepción, deseo, voluntad, capacidad de asombro, reconocimiento del contexto, problematización. El aprendizaje de las prácticas corporales se reproduce a través de la resolución de problemas, que a veces se presentan como situaciones, pero a veces se presentan como nulidades. La competencia motriz te permite una adecuada evaluación de la propia capacidad o de la capacidad propia. La visualización del ser competente permite un repertorio de respuestas posibles. Ya no es, no, yo sé correr porque corrí y me evaluaron. Ya es, pará, yo sé correr marcha atrás. Y vos le decías, chicos, dense una vueltita corriendo. Y Pepito lo agarra y se la da corriendo marcha atrás. Vos decís, ¿cómo? ¿Pero qué pensó Pepito? ¿Por qué corrió marcha atrás? Y cuando vos le preguntás, Pepito, ¿por qué corriste marcha atrás? No, profe, porque correr marcha adelante es muy fácil. Y yo me toqué el corazón el otro día y aumenté la latido del corazón corriendo hacia atrás. Y usted me dijo que había que entrar en calor. La profesora de naturales me dijo que cuando hizo todo un análisis, metaanálisis de momentos de su vida, determinó una forma que era contraria a la de la mayoría, se la jugó y la hizo. Tiene un mayor repertorio, ¿no? Eso es competencia motriz. Competencia motriz es disponibilidad, es toma de decisiones correctas, pero a la vez también competencia motriz es negociación. Cuando se hacen trabajos colaborativos, vamos a llamarlo grupales, y hay alguien que tiene que elegir, elige al más apto y la más apta para el juego. Si tengo que correr y tengo que trabajar relevo, lo elijo a Franco, a Nicolás, lo elijo a Daira, que son los más rápidos de la clase, a Vientos. Pero si yo tengo que jugar con el palito y la bocha, lo elijo a Simón, lo elijo a Camila, lo elijo a Julieta, porque ellos dominan, porque participan en actividades similares a esta. Entonces, eso es una decisión que se toma en torno a la selección, pero también hay decisiones corporales situadas que el sujeto toma. Pero si yo al niño le enseño fútbol por el mero juego del fútbol,
o por la práctica lúdica del fútbol, yo no logro esta relación, porque no hay una aprehensión intelectual de la realidad. Cuando nosotros trabajamos la competencia motriz, estamos trabajando la formación del sujeto de forma integral. E incluso nos es muy difícil hablar del tiempo. Y fíjense, no sé si alguno ya está en las prácticas o fue a sus prácticas, en el jardín de infantes, en el kindergarten y en la primaria, nivel inicial y nivel primario, mayoritariamente el profesor le escribe a la familia y nunca le dice, no logró esto. Le dice, está en proceso. Los que son padres y madres acá sabrán, ¿no? ¿Qué significa está en proceso? Significa, che, tu hijo va en camino a, que no se puede decir que no aprendió. Porque vos tiraste el fútbol en el medio, tiraste el rugby, tiraste la natación, pero son deportes que son muy complejos y que incluso observando que va en camino puede no estarlo. Como el que entra a un lugar diciendo yo voy, yo voy, yo voy, y después cuando terminaste dijiste, che, no logré ni medio tis de lo que yo quería. Esto se puede ver involucrado también en las prácticas del sujeto para la adultez, que a mí no me gusta que la educación lleve eso, pero se hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mundo occidental? Fuiste a el supermercado. ¿Quiénes de los que están acá van al supermercado con una listita? No veo ninguna mano parada, solo Laila. Laila y Maya. Sí, yo también, profe. ¿Vos también? Mati, Franco. El resto van, vamos, yo me incluyo, y entonces agarras un changuito. Y entras a meter así, pa, esto lo necesito. Vas mirando lo que vas necesitando. Pero ahí le regalaste la vida al sistema capitalista, porque te va a poner cosas para que vos lo lleves el taquis. ¡Ah, qué rico ese saborcito! Pues vos no lo fuiste a buscar. ¿Por qué lo agarraste? Esa es la pregunta de la conciencia humana. Vos te prometiste tomar agua este mes, pero llegaste y viste Gatorade, viste Coca-Cola, viste lo que viste y lo agarraste. Pero ¿cuándo pensaste si eso es importante para tu nutrición, para tu alimentación? Si vos tenés la economía de poder comprar eso, cuidado. Un buen sujeto, un sujeto aprendido, es un sujeto que, no te digo hacer la listita, pero que fue al supermercado pensando lo que fuiste. Si no te regalaste la información. Pasa lo mismo cuando vos salís a correr y no tenés, nosotros salimos a correr como entrenamiento, pero no nos programamos el entrenamiento. No, yo voy y hago lo que voy bien. No, amigo, no estás entrenando. Estás haciendo actividad física. Porque llegaste al minuto 15, te sentías mal y te volviste. Así vos dijiste, hoy voy a correr 30 minutos continuos a una frecuencia de 140, 150. ¡Apa! Vos mismo llegaste al minuto 30. Es más, llegaste a tu casa en el 29 y le pegaste una vuelta a manzana más. Porque dijiste, quiero cumplir con el cometido. Es una programación. Eso es ser competente. Y la relación de la competencia motriz se tiene que ver implicado en otras acciones en la escuela. Hay una edad de mucho crecimiento, que es la edad de la adolescencia. Tristemente le dicen la edad del pago. Es una edad asombrosa. Mira, el niño sabía hacer un montón de cosas, pero el niño crece desde el punto de vista anatómico, morfológico, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin entrar mucho en eso. ¿Y qué pasa? El niño, che, le pega a la pared con el pie. Y el niño, ¡ay, le pegué ¡Ay, qué torpe! La familia le decimos que son torpes los niños. No, no, no. El niño está redimensionando la amplitud morfológica, incluso también cognitivamente, porque es más sábido y no puede controlar el cuerpo que tiene. Y la voz se le hace, ¿no? Porque también las cuerdas vocales crecieron y cambia su tenacidad. Y nosotros la vemos como la edad del pavo. No, no. Es la edad fundamental para los aprendizajes más significativos. Si el sujeto tiene un repertorio mayor, a esa edad la va a pasar más holgado. Si fue una educación física mediocre, como por ejemplo la que fui yo, basada en solamente los deportes, y nos va a costar más, porque yo no tengo herramientas para moldear, para agarrar la pinza y decir, no, de esta manera no, pero de esta manera sí. Ah, no, pero me corro para acá, me corro para allá. Entonces, el proceso se me va a hacer más largo y hay mucha frustración que no siempre me sienta bien. Pero para estar en esto, el docente también se tiene que montar en la vereda del sol frente a la educación integral. No es que los saberes corporales van a pasar de forma sistemática. No, 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 no. Yo en la clase, que sé que algunos ya lo vieron porque estoy mirando y analicé la clase, la gente que entró, que le dio el link, yo le puse una clase de yoga en la educación física.
¿La vieron, chicos? ¿Los que están acá, la vieron más o menos? Profe. Sí, profe. Bien. O sea, es una clase en la que el docente va hablando, los chicos están, ¿no? Por ejemplo, ventilados, hiperventilados, están sudando. Y el profe dice, che, muchachos, vengan acá. Agarran una música, ponen una cosa suave, los hace estirar, les da una colchoneta para cada uno, lugar, espacio. Ventilan al unísono de forma tal de que todos se contemplan en una ventilación colectiva. Se tiran primero de forma de cúbito supino, cierran sus ojos y empiezan a experimentar una realidad situada con la voz del docente frente a una situación problemática. Cada uno lo atraviesa en su gnosis de forma particular. Tremendo. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos esto en nuestras prácticas cotidianas? Casi nunca. Pero porque no la tenemos, compañeros. Porque quien practique el yoga, quien practique el tai chi, quien practique cualquiera de esas que no se los permiten llamar deportes, pero sí culturas corporales, la usaríamos para nuestra vida, porque el resultado es permanente. Tenemos en nosotros y nosotras nuestro código genético incorporado al momento de la meditación, porque durante la historia de la humanidad, nuestras generaciones pasadas sí lo hicieron. Pero después la forma aceitada de la reproducción constante y el tiempo que vivimos no nos permite, y mucho menos si tenés un temperamento relativamente colérico sanguíneo, ¿no? Entonces, tenemos que volver a los orígenes y estas prácticas también las hacen bien, pero no le pidamos que la sociedad no se pelee. ¿Cómo no te vas a enojar si hay un auto al lado, te pasa alguien, si vos no practicaste el yoga? Pero ¿quién es responsable de que esta persona toque la bocina? Vos, yo, los educadores físicos. Le damos a nuestros estudiantes herramientas para que salgan de forma airiosa ante una situación como la de un posible accidente, como la de un manejo del tránsito inadecuado. ¿Trabajamos con eso en la educación física? ¿O solo nos preocupamos por el partidito? Cuidado, les estoy dando acá fruta para el postre. No estoy hablando de Yo, sencillo. profe, viéndolo como profe de educación física, por ahí es una actividad que no lo tendría en cuenta porque lo veo como aburrido para los chicos. Pero sabiendo la importancia que tiene, bueno, esto lo del yoga, porque lo conozco y también lo practico un poco, bueno, sé que es importante. Pero a la vez lo veo como aburrido como para una clase para los chicos. Es mi punto de vista, digamos. Sí. Porque relaciono a los chicos chiquitos el hacerlos jugar, saltar, correr, Mm, como algo más activo. sí. Bueno, por ahí el pensamiento, Mati, que tenemos que tener es, ¿tiene que ser solamente divertida la clase? ¿No? ¿Puede haber momentos de aburrimiento en caso de que sea? Porque por ahí los chicos te dicen, oh, qué aburrido, pero por ahí después lo hacen en casa. Yo, por ejemplo, Mati, te digo una experiencia. Mira, yo trabajaba en un centro de jubilados y la mayoría en la época del 2012, 2015, en Mar del Plata trabajaba en un centro jubilado y yo le decía, bueno, vamos a hacer ejercicio de yoga. Ah, mi nieto lo hace en yoga para niños. Había un canal que se llamaba Paca Paca, no sé si se acuerdan ustedes, que ahora creo que no, no sé si existe más o qué. Y existía un que se llamaba, y se había puesto de moda. Y los abuelos hacían yoga porque los niños hacían yoga en yoga para niños. Y los niños lo practicaban. Entonces, ¿no? Hay que como que ver, che, a veces hay cosas que son. Y es que es como cuando vos estudiás. La verdad que es re aburrido. Oh, me tengo que poner a estudiar, tengo que rendir. Sí, pero ese rendir es más cerca del título, ¿no? Entonces, las cosas aburridas también son importantes en la educación. Estamos en ese dilema. Pero yo creo que se puede ubicar igual. Yo tengo hijos, ¿no? Tal vez cuando el nene va a dormir la siesta en el medio antes, en el parate en el medio, tranquilamente para bajar el simpático, el parasimpático, para bajar un poco antes del momento de la calma, lo puedes tranquilamente aplicar. ¿Sí? Creo que es aplicable. No, no. Fíjate, el creo es casi volátil, es súper aplicable. El tema es Es más, invertir. Mati, que está en el alto rendimiento, no, yo que trabajo en alto rendimiento, es algo que se aplica también. Y se aplica bastante. Sí. Sí, por ahí no el yoga, pero sí la mentalización. La mentalización es un producto necesario para el refinamiento de la técnica. No hay destreza, si no se los cuento en la gimnasia o en el atletismo, en el salto, ¿no lo ven que hacen?
Y vos lo ves que está haciendo, el tipo está secuenciando una mirada mental paulatina que después va a reproducir, pero como no se anima a reproducirlo solamente, lo practica mentalmente, ¿no? Mentalización, y después lo ejecuta. Por tanto, es trascendental. Y no hay movimiento cognitivo, ¿no? Sí, Mati. Sí, sí, hablan de la visualización como parte de la práctica, prácticamente, como que le dan la misma importancia. Sí. En el plan de entrenamiento vos tenés mensurado o mesurado, tenés los momentos de mentalización, idealización, periodos atencionales, y son fundamentales, ¿no? Lo mismo que, chicos, una competencia. Escucho, perdón. Perdón, que al final del video uno de los nenes decía que se ayudaba a desestresar. Y por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo era chica y yo decía que estaba estresada, porque a una le puede pasar cuando es chico, los exámenes, qué sé yo, y a mí se me reían en la cara. Literal, mi familia se reía de mí y me decía, pero ¿cómo vas a estar estresada si tenés 10 años? Pero sí, y ahí lo ves al nene diciendo que lo desestresa y totalmente. Qué lindo, Maya, qué linda experiencia que traes. Muy linda experiencia. Ahí hay muchas miradas, ¿no? En primer lugar, una mirada del adulto frente al niño, la mirada laboral, de esto es todo y lo tuyo es nada, ¿no? Hay un superpoderosismo impresionante y también una falta de recursos de la educación física, ¿no? Porque a los papás no los podemos criticar porque, o sea, los papás y las mamás son papá y mamá, digamos, hacen con lo que tienen todo, porque no lo dudo, pero nosotros, profes, sí tenemos que darle esas herramientas para que las mayas de mañana no sufran, o por lo menos lo sufran, pero de otra manera, tengan recursos para sufrirlo, ¿no? Porque nada te asegura el éxito. Yo les puse otras experiencias, les puse una que es el juego de la búsqueda, safari fotográfico, que yo reuso en atletismo, les puse Jump, Jump, Jump en preescolar, que es el profesor, ¿no? Quiere que los niños salten, saltar es re importante en los niños, es determinante, ¿no? Para las cadenas motrices. Ahora, vos lo podés hacer con una vallita, que todo el mundo hace eso, parece que está en alto rendimiento, un chico de 4 años, vos lo podés hacer con una música que hable de los animales, que el chico lo usa, que después le da miedo y no salta, que después salta más rápido. Entonces vos lograste casi una plometría con chicos de 4 años. Decís, wow. Y fue la canción, la aprehensión. Todas estas ideas son de competencia motriz. Por lo menos se pueden llevar a esta realidad. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es ser competente? Lo que primero se les venga a su corporalidad. ¿Qué me dicen? Alguien, a ver. Si te digo, che, ¿qué es ser competente para vos? Que la tarea propuesta me resulta fácil. Bueno, bien. No sé si Ahí, fácil, pero a ver. la puedes hacer con normalidad, sin problema, digamos. Con el concepto del de manejo, ¿no? Que puedo, mientras voy manejando, soy capaz de tomar mate, mirar, soy como hago multitarea con algo que me resulta fácil, me resulta no complicado, me resulta que soy competente de esa manera. Ok, ok. Hay una mirada de resultado en los dos posicionamientos de Lauti y de Franco, ¿no? O sea, es como que yo domino el hecho. Siempre que vos domines un hecho, hay el llamado fácil. Eso está. Satisfacción, ¿no? Eso está implícito. Sí, Matías. Sí, yo iba a decir como aplicar lo que fuimos aprendiendo en alguna situación. Bueno, eso se ajusta más a la diana, ¿no? Los chicos hablaban de camino y ruta entre lo difícil y lo fácil. Llegando, ya Matías habla de pizarrón lleno de cosas. Bolso lleno de instrumentos. Matías habla de experiencias diversas, ¿no? Ya es otra cosa, que se acerca más a, che, yo soy competente. Pero ¿Saber fíjense, por qué, capaz? a Ah, ver. perdón, perdón. No, no, dale, 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 dale. No, era, me preguntaba si capaz era el saber el por qué estoy haciendo algo y no solamente hacerlo porque sí. ¿Me explico? Sí, Como el proceso, bueno, lo que hablábamos antes, como el proceso de por qué elijo esto para resolver un problema y no este otro. bien, Como esa conciencia de saber elegir y bien. Bien, tiene que ver con eso. resumir en eso.
por ahí leíste el texto último de la habilidad motriz, tiene que ver con esto también de que el saber motriz es también intelectual. Cuidado, le pongo la piedra, Profe, ¿no? al ejemplo de manejar tiene que ver con esto de poder no solamente estar ahí, digamos, en el volante, sino también atender a lo que pasa alrededor. O sea, manejo el auto, sé manejar, pero también estoy atenta a todo lo que pasa alrededor, ¿no? Puede ser, sí. Es como valorar las otras variables durante el proceso, para poder saber que si me viene alguien de frente, estar atento, ¿no? Para frenar. Claro, sí. Total, total. Bien. ¿Alguna otra cosa del saber que nosotros tengamos ahí, de ser competente? A Y ver, para mí, profe, sí, sí, ser sí. competente tal vez es como que yo sirvo para algo, que hago algo, digamos, o sea, sirvo para hacer algo y por eso soy competente. Si hago esto bien, algo así. Lo entiendo Bueno, yo más o menos. bueno, Maya me ayudó a hacer un ejercicio ahora con lo que dijo en torno a los trabajos. Vamos a trabajar, vamos a elaborar 5 minutos esta idea. Miren, hay trabajos que todo el mundo cree que sabe hacer. Por ejemplo, los escucho. Si vos tenés que anotar un trabajo y decir, che, necesito trabajar, necesito plata, plata, hoy. Tengo que mantener. ¿A dónde vas a laburar y sabés que lo puedes hacer? Pintar o Pintar. Dale. no sé, digo. ¿Qué más? No, yo no. ¿Eh? ¿Qué más? Limpieza, diría yo. Simón Cajero de dice, supermercado. Claro, un Simón súper. dice Atención al cliente. Cortar el limpieza. pasto. Julieta se fue al diablo, Hacer dice atención café. al cliente. Mati recién dijo, ¿qué dijiste, Mati? Repositorio en No, un sí, como cajero de supermercado. cajero, un supermercado, matemática, equivocaciones. Bueno, fíjense las cosas que dijeron ustedes, son las cosas que realmente a veces uno dice como que son las... Muchachos, ustedes no saben lo difícil que es limpiar. ¿Quién de acá tenemos competencia? Somos competentes para limpiar algo, no para repasar, para limpiar algo profesionalmente. Quiero que levante la mano el que se siente competente para limpiar. Bien, Maya. ¿Quién se siente competente para reponer en un chino en la mañana previa a que abren los alimentos por vencimiento? ¿Ah? ¿Quién de nosotros nos sentimos competente? ¿Quién tenemos herramientas para eso? No, pero es que tengo experiencia en eso. Creo que también la experiencia de... Oh, tu sentido, tu de atrás, y obviamente lo hiciste, tenés más experiencia y más dominio. Ok. Sí, Fíjense, yo trabajé de eso también sin tener experiencia y es algo fácil. es algo fácil. Sí. Bueno, pero desasnemos esto. ¿Por qué para Simón poner una lata adelante de otra es más fácil que otro trabajo? Porque lo hizo. Antes que lo haga también era fácil, dijo. Y para mí, porque es solo seguir instrucciones. O sea, yo solo hacía lo que me decían y listo. Porque es menos complejo. Lo dijiste, Claro, no tenés que pensar mucho. lo dijiste Tal todo, vez, profe, Simón. porque no conlleva estudios, porque yo si tengo que ser profesora de educación física, tengo que hacer una carrera y, por ejemplo, para reponer no necesito nada. O sea, que alguien me lo diga cómo se hace, ponele, pero no sé. Para lo demás necesito estudios, para otro trabajo, ponele que sea de esto. Bueno, bueno, puede haber alguna cuestión, obviamente, después está lo profesional y lo no profesional. Todo lo que dijimos nosotros es no profesional, ¿no? Son cosas que no necesitas ser profesional, ¿no? En una titulación. Pero Simón dijo algo que es maravilloso. ¿Lo puedes repetir, Simón? Si te lo acordás lo que dijo. Seguía instrucciones, hacía lo que me decían. ¿Desde cuándo seguís Sí, instrucciones vos, Simón? toda la vida. Desde antes de que me acuerde. Sí, del jardín. Bueno, fíjense, muchachos, somos competentes a seguir instrucciones. Nos es fácil. Seguir instrucciones nos es fácil. Hacer A más A, que habíamos dicho al principio, A más A más B, son cosas que nosotros sabemos, inocuas a nuestra realidad. Pero vegetativamente, vamos a llamarlo así, genéticamente, eso no está en nuestro código genético, seguir instrucciones. Nuestro código genético está en romper instrucciones, está en construir, pero ¿por cuánto pagan, Simón, por la hora?
no me lo digan, no, no hace falta. Pero, ¿y cuánto pagan por otra acción de un poquito de mayor incertidumbre? Posiblemente alguien que pilotee un taxi en Capital gane un poquito más que un repositor, ¿o no? Pienso. ¿Estoy en lo cierto? Supongo que sí, sí. Cuando más responsabilidad, más ganás. No, igual no estoy trabajando de eso ahora, así que no, No, ni bueno, idea. bueno, pero en un momento estuviste. Por ahí Claro, no, sí. no sé si responsabilidad, pero por ahí necesitas. Hoy existe el GPS, pero un taxista de Buenos Aires o de las grandes urbes era un tipo que te hacía lo mismo que lo que hace hoy la inteligencia, ¿no? La tecnología, te lo hacía en su cabeza y te decía, vos querés ir acá al aeropuerto, pum, pam, para, agarramos acá, bajamos por acá, me estás apurado, vamos por acá, tú, ¿no? O sea, esa es la cabeza del taxista. Hoy por ahí está desprovisto por otras cualidades que ya existen, por la tecnología blanda. Pero esa construcción que no era profesional, no estudió, pero tenía tantos años, tantas experiencias, el tipo es competente de llevarte más rápido de un lugar al otro sabiendo los escondites, ¿no? Se habla mucho del taxista de París o del taxista de Nueva York, ¿no? Taxistas que manejan un montón de complejidades. Bueno, nosotros decimos en la clase del día de hoy que competencia motriz en primera instancia se relaciona con la capacidad, la habilidad al per se de la disponibilidad que el sujeto tiene para la realización de las cosas, en el mejor sentido de la cosificación filosófica. En este contexto, la motricidad, como también la manifestación de la interioridad de cada individuo, se construye fundamentalmente al inicio de la vida de nosotros desde el neonato. En contraposición, se nos para la mirada del no hacer frente al peligro sin predisponer el banquito para el cuidado. Miren lo que le estoy diciendo. Y nosotros poder actuar en extrema libertad y autonomía, situación ejemplar en torno a la competencia motriz para la relación con la naturaleza es el hombre y la mujer de campo. El niño y la niña de campo frecuentemente tienen mayor destreza frente al dominio de la naturaleza. Te saltan un alambrado, pero si vos le pones una valla, también te la pasan. Yo le enseño vallas a un niño de campo y tiene mayor experiencias, por tanto, mayor competencia de pasar una valla, ¿no? Y los que estamos por ahí más en lo citadino, tenemos otro tipo de competencia frente a otras realidades, como por ejemplo, no sé, la de cruzar la calle, porque el hombre y la mujer de campo no cruzan la calle todo el tiempo. Por tanto, la acción y la ejecución de las cosas también hacen a la disponibilidad corporal. Pero acá el concepto de autonomía juega un rol fundamental. ¿Con qué podemos enlazarnos a la competencia motriz y con la corporalidad? ¿No? Porque es el cuerpo en su consistencia y no solo en lo que te tocó del cuerpo, tu existencia física, tu cuerpo, sino también tus sentidos frente a la exposición de tus percibires. Y en torno a ellos, las prácticas conscientes, como decía, creo que Maya era la que decía, ¿no? Del ser consciente que se puede realizar. La educación física basada en la competencia produce más movimiento, más posibilidades, más tamaño, más velocidad, más volumen, más intensidad, más textura, más. Son experiencias. Y tiene una regla, un principio, y quizá más adelante más estudiado como ley, que la podríamos denominar así, si me lo permiten. La ley podría ser que a mayor experiencia, mayor oportunidad. A mayor experiencia, mayor posibilidad. A mayor capacidad de incertidumbre, mejor toma de decisiones.
y las tomas de decisiones no se evalúan. A un montón de nosotros se nos pasaron trenes, ¿o no? Se nos van a pasar otros trenes. ¿Vieron el dicho, no? No, se me pasó el tren y ya después no pude. No, amigo, estabas del otro lado lo estabas esperando para el norte y estabas parado en el sur. El tren va para un lado, va en un momento determinado. ¿Quién sabe captar los trenes? Quien tiene mayores experiencias. Cuando vos trabajás las experiencias en la educación física y no la mera reproducción, como decía Simón, que son las cosas que no tiene valor, que se desvalorizan porque son de comando, de ejecución, pon esto acá, si vos pones todo esto acá, llevas tu salario y te vas. Cuando nosotros logramos trabajar en eso, la sociedad del futuro toma mejores eh, decisiones. Y la toma de decisiones, créanme, en el mundo académico que hoy está siendo estudiada por la psicología, por el mundo empresarial, por los resguardos laborales, por las leyes. Las leyes están preocupados por la toma de decisiones de los sujetos, y no solamente de los infantes y los adolescentes, sino de los que producen, de los adultos. Bien, preguntas que quieran hacer, reflexiones, ábranse a escucharnos. ¿Nadie tiene nada para comentar? Buah, me quedo muy triste entonces. Hay algo que no le atiné a la Diana, pero espero esta conferencia haya servido para más que poco. Como todo, en esta, ¿cómo se llama? En esta clase termina con una actividad, ¿no? La voy a buscar acá, se las voy a leer constante y discreta. La actividad es un foro y relata lo siguiente, dice. Durante la clase de educación física secundaria, octavo grado, el docente detecta que los estudiantes no se motivan en las actividades que presenta. Las semanas venideras se encontrará realizando un trabajo escolar interdisciplinar, donde trabajan la memoria de los combatientes de la Guerra Malvinas. Allí, cada asignatura trabaja algunos elementos que permiten el debate y la reflexión. El objetivo que se trazó el docente de educación física es que los estudiantes sean más competentes motrizmente. Sin embargo, le está costando la realización de actividades que puedan mixturar la semana planteada por la institución y la educación física. O sea, estamos hablando de la semana que es la semana que tuvimos, que estamos pasando ahora, de la conmemoración del hecho y a la vez del pensamiento reflexivo acerca de lo ocurrido en la guerra de Malvinas y el vislumbramiento con los caídos, ese homenaje constante a aquellos que pelearon por la patria. Y la pregunta entonces es simplemente esta: ¿les ayudamos? Cada estudiante del profesorado del IURB deberá subir una actividad para ser leída por nosotros como colectivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen que tratar en síntesis, chicos, de construir una actividad, ya que historia lo hizo de una manera, el inglés lo hizo de otra manera, la literatura lo hizo de otra manera, la matemática lo hizo de otra manera. Nosotros, como desde la educación física, podemos trabajar eso con lo que sabemos. Yo no les voy a poner ningún ojo, o sea, no les voy a decir, chicos, ojo con hacer este ejercicio de la práctica de la guerra, no, no, cada uno sabrá, pero siempre bajo este lema que nosotros acabamos de trabajar ahora, que es el lema de la competencia motriz. Hay que ayudarle a este profesor a eso. ¿Qué pasa? Hasta tanto y en cuanto tú no participes del foro,
no vas a poder leer lo que los otros, lo que los otros dijeron. ¿Se entiende? Por ejemplo, Maya lo va a hacer ahora y dice, no, pará, yo espero un cachito más para ver qué es lo que hicieron los otros y en base a eso monto mi foro, no va a pasar eso. Porque vos vas a poder ver el foro cuando vos participes. Entonces Maya va, lo hace mañana en la mañana, tranquila con unos mates, participa y recién ahí va a ver, 17 personas ya lo habían hecho. 5 personas ya lo habían hecho y va a leer. ¿Se entiende? Entonces la idea de este foro no es un foro de, che, el profe me va a evaluar esto porque cierra la semana que viene, participo y me voy, sino, che, presento y me quedo leyendo por lo menos lo que se presentaron hasta el momento. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, tengo una duda porque lo estaba ahora, lo iba a enviar, pero yo hice una clase con diferentes estaciones. Bueno, no sé, hice una clase directamente. O sea, está mal eso, porque es una actividad sola. Es una actividad sola, que conmemore Ah, o que trabaje esto que en las otras asignaturas ya están haciendo. Y vos lo tenés que trabajar desde la ok, competencia motriz, no desde ok, la sí, mirada. Sí, sí, no es bien, una está clase, bien. es una actividad. Bueno, ok, listo. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros podemos hacer esa actividad en base a algún juego o algo, eso puede ser libre de interpretación de cada uno. Totalmente. Actividad es como la palabra más Perfecto. macro que te permite a vos hacer intervenir de una manera en la clase de educación física, con lo que vos quieras. Con una murga, sí. Con un juego, sí. Una vida en la naturaleza, sí. Un medio acuático, sí. Con el fútbol lo querés hacer, sí. Con, como vos quieras, pero que atraviese esto. Profe, yo ya la hice, ya la entregué en el foro y un poco la planteé desde el lugar como hablaba de lo motriz, como en realidad como una actividad donde había como creo que puse 4 estaciones y trabajaban diferentes, digamos, No la cuentes puntualmente. Hacernos la pregunta para que el resto nos ilumine de alguna otra propuesta que no sea la suya. Pero contanos, a ver, o cuál era la pregunta que ah, bueno, tenías. no, no, porque si están hablando como de una actividad, yo lo planteé desde una actividad, pero con diferentes estaciones para trabajar diferentes, eh, digamos que yo puedo trabajar, no lo quiero nombrar para no dar ideas si usted no me deja, pero en cada estación se trabajaba diferentes estímulos para que trabaje la motricidad y a la vez darle también el valor y trabajar los valores para todo este marco, ¿no? Que tiene que ver con los excombatientes de la guerra de Malvinas, como puede ser un valor, la fuerza, el trabajo cooperativo. eh, Puede ser. Es muy buena la lo- lo- idea. A nivel macro, es muy buena la idea. Es una actividad eso, claramente, está bien. Puedes ok. trabajar por estaciones, puedes trabajar en cualquier tipo de la didáctica que sepan ustedes, ningún tipo. Más pueden ser cosas de oposición, de cooperación. El tema es que se De atraviese desde la coordinación, lógica. todo lo Sí, que trabaje lo motriz, o sea, también lo basé en eso y el motivar porque estábamos hablando de chicos de octavo que tienen 13, 14 años, que bueno, que tenés que motivarlos, digamos, son más adolescentes, como que trabajar otro tipo de juego que por ahí sea más cooperativo, que los invite a la competencia, que se enganchen más. bueno, muy bien, muy bien. Ahí hay toda una explicación, una fundamentación epistémica del trabajo. Está muy bien. Si les parece, yo para la clase que viene, obviamente los voy a tener leídos, ustedes lo van a poder presentar hasta un día antes, día domingo, en la noche. Vamos a retomar algunas, aunque lo vamos a trabajar en el foro y nos vamos a leer. Ese día les doy la palabra y en esto sí quiero ser claro. Si bien yo ya tengo quienes participan, yo ya voy mirando las caras, los apellidos, los nombres, ya los conozco, ya los son y demás. Recuerden que aquellos que no están participando no están demostrando conocimiento. Yo no estoy diciendo que no conozcan ni que no están estudiando, ni que sean ni mejores ni peores. Simplemente que yo también en este juego de la virtuosidad de la educación a distancia, ustedes tienen que demostrar cosas también. No digo que sea persuadir al docente para que crea que yo. No, 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 no. Ustedes tienen que mostrar que están estudiando. Y la participación para eso es importante. Yo soy súper rígido con las notas, pero a la vez soy súper laxo con aquellos que participan. Ya lo dije varias veces. Entonces, participen, porque es el momento de equivocarnos. Muchas veces acá, hasta incluso aunque no me guste, suban la voz, che, loco, esta clase no me gustaría de esta manera. Yo voy a buscar la forma de contribuirle a ustedes de alguna manera lo más significativamente posible. Pero si no participan, me es imposible. Tengo un 50% que ya más o menos los conozco, conozco sus prácticas, sus profesiones, sus trabajos, las cositas que van hablando, voy anotando, pero hay algunos que no, ¿ok? A eso les digo, chicos, participen. Venga. Bueno, estamos en tiempo y forma.
Desde mi lugar ha sido un placer la clase, ojalá que para ustedes también. Nos encontramos el lunes que viene con otras experiencias y bueno, que disfruten la semana. Dale, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe. Gracias. Saludos.